Un saludo para todos. Antes de dar inicio a esta conferencia, quiero darle las gracias al comité organizador del evento primer ciclo de conferencias virtuales de ciencias veterinarias, el equipo de Todos por Veterinaria, realmente muy complacido por la iniciativa y por la invitación, realmente gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia titulada Bases o técnicas para el cruzamiento bajo condiciones tropicales. Durante esta charla vamos a compartir experiencias a nivel de campo sobre lo que es cruzamientos bajo condiciones tropicales para obtener los mejores resultados posibles. A manera de esquema, vamos a desarrollar una introducción donde nos vamos a basar un poco en lo que son las condiciones de los ecosistemas, lo que es la fisiología de la adaptación de los animales. Vamos a hablar un poco de las necesidades que tenemos a nivel de campo y vamos a hablar sobre la disponibilidad de razas para hacer ese cruzamiento, como son razas Bos tauros europeos, razas Bos tauros adaptados a condiciones tropicales, Bos índicos. Luego al final vamos a hablar un poco de lo que es el cruzamiento, algunos cruzamientos planteados y unas recomendaciones generales para lo que son los cruzamientos en condiciones tropicales. A manera de introducción, quiero compartir esta imagen con ustedes donde nosotros vemos en este mapa algunos patrones de colores y podemos observar que esos patrones de colores son asociados a mayor temperatura, el color rojo a mayor temperatura, y si vemos ese color rojo prácticamente está cubriendo todo lo que es el cinturón, la faja tropical, lo que nos indica que las condiciones tropicales están asociadas a una alta temperatura y esa alta temperatura es sumamente importante tomarla en cuenta porque básicamente para hablar particularmente de nuestro país son condiciones sobre 26, 28 grados centígrados. Por otro lado, vamos a hablar sobre las zonas climáticas más importantes. Esto lo plantea Bosman en 1983, donde habla de 4 zonas sumamente importantes o las más relevantes en lo que es la producción agropecuaria. En este caso plantea una zona fría que va entre 5 y 15 grados centígrados con una temperatura entre 5 y 15 grados centígrados, pero con humedades relativas inferiores a 65% de humedad relativa. Nos plantea otra zona climática tórrida, donde va entre un 16, 18 grados centígrados de temperatura hasta unos 30, 35, 32, 35 grados centígrados, con humedad relativa por debajo del 65%. Son zonas tórridas, básicamente son zonas desérticas, y nos plantea otras 2 zonas que están sobre un 65% de humedad, pero con temperaturas inferiores a 16, 18 grados centígrados. Eso la ubicaríamos como zonas templadas o climas templados, y aquellas zonas que están sobre 18, 20 grados centígrados de temperatura y humedad relativa sobre un 65-70% de humedad. Esas básicamente son las condiciones agroecológicas. Entonces, si nosotros vemos este punto, básicamente nuestro país está ubicado en una zona que la llamaríamos cálida húmeda, y esa zona cálida húmeda la podemos observar acá. Acá escasa 3 superficies, que es la parte de la Sierra de Perijá, parte de lo que es los Andes venezolanos y parte de lo que es el macizo guayanés, Bolívar y Amazonas. El resto del país prácticamente en promedio está sobre 26 grados centígrados de temperatura. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nuestro país está sobre 26 grados centígrados de temperatura durante prácticamente todo el año, es un punto importante tomar en cuenta. Y por otro lado, tenemos que tomar en cuenta lo que es la humedad relativa. Si nosotros vemos esta gráfica, la humedad relativa en promedio está entre un 75, un 80% hasta un 95% de humedad relativa. Escasa algunas zonas costeras que están alrededor del 70, 72% de humedad relativa, pero el resto del territorio nacional está sobre un 75, un 80% de humedad relativa, lo cual nos permite nosotros evaluar esas condiciones, y la suma de estos 2 factores, temperatura y humedad relativa, nos da un factor que nosotros lo llamamos índice de temperatura de humedad relativa. Ese índice de temperatura de humedad relativa lo podemos ver reflejado acá.
donde esa zona por debajo de 67 en ese índice es una zona donde no hay condiciones de estrés térmico o una alta temperatura, donde la producción de leche es muy buena o son condiciones para una producción de leche aceptable. Tenemos una franja amarilla que va entre un 72 y un 79 índice de temperatura humedad, donde ya allí empezamos nosotros a ver condiciones de un estrés leve y un estrés moderado, y si nosotros nos vemos sobre un 79, un 80%, 80 índice de temperatura humedad, nos tropezamos con unas condiciones de un estrés moderado a grave. Y si vemos ese recuadro negro que está marcado acá en la presentación, es lo que me indica a mí las condiciones bajo las cuales está nuestro país. Ese índice de temperatura humedad en promedio en nuestro país está entre un 78 y un 87 puntos, entre 78 y 87 puntos, lo que me indica a mí que nuestros animales están bajo unas condiciones de estrés entre moderado a severo. ¿Ok? Entonces, eso es punto importante para tomar en cuenta y para tomar decisiones al momento de establecer cruzamientos en nuestras condiciones tropicales. Por otro lado, tenemos que conocer que existen unas necesidades particulares para producción bajo nuestras condiciones, y esas necesidades están o recaen directamente sobre optimizar nuestro sistema de producción, hacerlo más óptimo, hacer más eficiente nuestro sistema de producción, con la finalidad de que de mejorar indicadores productivos, y esos indicadores productivos mejorar lo que es la producción de leche por hectárea o la producción de leche por animal, mejorar lo que es la producción de carne por hectárea o la producción de carne por animal. Entonces tenemos que mejorar estos indicadores productivos, así como también podemos o deberíamos mejorar indicadores reproductivos que repercuten directamente sobre la fertilidad de esos animales. Y acá me voy a parar un momento porque para nadie es un secreto que en nuestras condiciones de campo, muchas de nuestras unidades de producción, nosotros nos tropezamos que lo normal que debería ser un 70% de animales en producción y un 30% de animales escoteros, es difícil encontrarlo. Muchas veces nos tropezamos con unidades de producción que lo tienen invertido, donde nosotros nos tropezamos que el 70% de la población está en escoteros, no están produciendo, y el 30% son los que están en producción. Entonces tenemos que trabajar sobre mejorar esos indicadores reproductivos, y nosotros podemos mejorar esos indicadores reproductivos al momento de seleccionar animales que se adapten a nuestras condiciones, buscar animales que sean más eficientes, más adaptados a nuestras condiciones. Y como punto importante para finalizar esta lámina, tenemos que tomar en cuenta mejorar la rentabilidad de nuestras unidades de producción. Si nosotros mejoramos los parámetros de producción, los indicadores productivos y los indicadores reproductivos, nosotros tendremos mayor rentabilidad, y si tenemos mayor rentabilidad, eso va a repercutir directamente en nuestra economía. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros establecer cruzamientos en nuestras condiciones. Por otro lado, vamos a hablar de la genética disponible para establecer estos cruzamientos. Cuando nosotros hablamos de la genética disponible para establecer estos cruzamientos, tenemos un grupo de animales que son los bostauros tropicales. Hablamos de las razas bostauros europeos, donde tenemos gran parte de las razas especializadas en producción de leche, razas especializadas en producción de carne y razas especializadas o razas de doble propósito. En este caso podemos hablar nosotros de las razas Holstein, Jersey y Pardo Suizo, que básicamente son las tres razas más cosmopolitas en lo que es la producción lechera, y tenemos el Flevi como una de las razas de doble propósito. También acá tenemos el Rotbunten o el Mozart y Serrín, que son razas de doble propósito, que son importantes tomar en cuenta para producir y es genética que tenemos disponible en nuestro país. Por otro lado, también tenemos lo que es Guernsey, Ayrshire, Shorton lechero, que son algunas razas que por allí en algún momento pudiésemos tropezarnos en algunas poblaciones animales tienen genes de esta raza, pero básicamente Holstein, Jersey, Pardo Suizo y Flevi son las razas más comúnmente que nos tropezamos en nuestras condiciones de lo que es producción de leche. Acá podemos ver en esta gráfica las razas especializadas y vemos lo frágiles y refinados que son ellas. Son animales muy productivos, pero que no se adaptan, como puros a nuestras condiciones, no se adaptan. Entonces podemos ver aquí la gran diversidad de razas especializadas
europeos, los tauros europeos, pero que no se adaptan a nuestras condiciones tropicales, como puros. Por otro lado, tenemos un grupo importante, como son los bostauros adaptados al trópico. Acá tenemos que hablar de estas razas bostauros adaptados al trópico. Tenemos el criollo limonero, que es una de nuestras razas más importantes. Dentro de este grupo tenemos el carora, que es otra raza especializada en producción de leche desarrollada en nuestro país. Tenemos el blanco orginegro, que ya es colombiano. Tenemos el artón del valle, colombiana. Romo sinuano, costeño con cuernos, cenepol, sanmartinero, chino santanderiano, criollo lechero mexicano. Cuando hablamos del cenepol, es importante tomar en cuenta que es una raza cárnica, tropical. Recientemente se hicieron descubrimientos en donde se encontró que dentro de sus genes hay un alto componente de bostauros tropicales o bostauros de nuestros criollos latinoamericanos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta las bondades que tienen nuestros criollos. Entre esas bondades que tenemos de estos criollos tenemos adaptación, animales que se adaptan muy bien, han evolucionado a condiciones tropicales durante alrededor de más de 500 años. Tenemos otro punto importante que es fertilidad. El doctor Sonny Zambrano en el 2006 presentó una publicación donde hablaba sobre el impacto de la fertilidad cuando nosotros incluíamos genética bostauros tropical de nuestro rebaño. Básicamente el trabajo con criollo limonero haciendo infusiones en algunas poblaciones y animales mestizos Holstein y criollo limonero, y básicamente el impacto fue en fertilidad, donde se encontró alrededor de 50 días menos la tasa de preñez, parto, concepción en relación a los animales de mayor componente Holstein. Y eso es importante, poder demostrar que estas razas disminuyen el intervalo entre parto y concepción. Es importante porque eso repercute directamente sobre la rentabilidad de nuestra unidad de producción. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que estos criollos tienen una gran longevidad, son animales muy longevos, duran mucho tiempo en las unidades de producción, pariendo todos los años, generando una cría todos los años, generando una lactancia todos los años. Eso es importante tomar en cuenta este punto. Y por otro lado, más recientemente, investigaciones desarrolladas por un grupo de investigadores, donde está el doctor Olson, en 2003, ya que habló de la caracterización fenotípica del gen de pelo corto, y ya posteriormente doctores como el doctor Tad Sonster, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y varios investigadores han trabajado en dilucidar lo que es el gen de pelo corto, y más recientemente Portoneto en el 2018 trabajó o expone un trabajo donde habla de 4 genotipos del gen de pelo corto, 4 variantes del gen de pelo corto, y esas variantes se encuentran distribuidas en las diversas razas criollos que se han identificado, el criollo limonero, en el artón del valle, en el romo sinuano, en el cenepol y en el carora. Se han identificado algunas variantes de pelo corto. Es importante tomarlo en cuenta para empezar a ahondar esto. Y cada vez que nosotros vemos que se investiga más en esto, son más las interrogantes que se generan y son más las puertas que se abren producto de las investigaciones que se están desarrollando asociadas a lo que es el gen de pelo corto. Por otro lado, dentro de los otros componentes de genes disponibles que tenemos los Bos índicos, y de esos Bos índicos tenemos el Gucerat, Gir, Nelore, Brahman, Sindhi, Sahiwal, Indurasil, que son razas Bos índicos que tenemos disponibles en nuestro país, donde el mayor componente de la población que tenemos es Brahman, hay un alto componente de Brahman, y por eso muchos de los planes de cruzamiento que se establecen toman el Brahman como base por la disponibilidad genética que tenemos para establecer los planes de cruzamiento. Ahora, dicho esto, vamos a hablar un poco de por qué utilizar cruzamientos en nuestra población. Y una de las cosas o de los objetivos de nosotros utilizar cruzamientos es la inclusión de genes. Si nosotros tenemos una población de animales especializada en producción de leche, pero con poca adaptación, nosotros hacemos un plan de cruzamiento con la finalidad de incluir genes de adaptación y de rusticidad en esa población
que tiene genes de mucha producción. O viceversa, si nosotros tenemos una población con mucha adaptación, mucha rusticidad, pero que realmente no tiene genes de producción, nosotros le hacemos una infusión o hacemos un plan de cruzamiento para hacerle infusiones de genes de producción, ya sea producción de leche o producción de carne. Y uno de los objetivos de esas infusiones de genes es, primero, aumentar la producción y por otro lado es buscar retener heterosis o buscar la heterosis. Nota, en el 2013 Dickerson, en 1969 y 1973, hablaba de esa heterosis. ¿Qué es la heterosis? La heterosis simplemente es la producción de los hijos superiores a la producción de los padres puros que dieron origen a ellos. Eso es heterosis o vigor híbrido. Y eso es lo que básicamente nosotros, en lo que nosotros nos fundamentamos para establecer los planes de cruzamiento y para utilizar diversas razas en la formación o en la conformación de nuestros mestizos o de nuestros animales cruzados. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la complementariedad de esos genes, que se complementen. Si nosotros nos tropezamos que hacemos un cruzamiento entre bostauro con bostauro, de repente si un bostauro tropical es donde pudiésemos encontrar nosotros mayor complementariedad, o un bostauro con un bos índico es donde encontramos mayor complementariedad, pero muchas veces cuando cruzamos bostauros con bostauros, esa complementariedad no es tan relevante y por lo tanto esa heterosis retenida no es tan relevante. Entonces deberíamos tomar en cuenta y buscar esa complementariedad con la finalidad de aprovechar al máximo la complementariedad, que esas dos razas se complementen con la finalidad de maximizar la producción de nuestros animales. Y uno de los objetivos de ese plan de cruzamiento básicamente es la vaca funcional, y cuando nosotros hablamos de esa vaca funcional es una vaca fértil, longeva y productiva. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestros animales, una vaca funcional que cumpla con estos tres parámetros: fértil, longeva y productiva. Son los parámetros que nosotros buscamos al momento de establecer un plan de cruzamiento. Por otro lado, tenemos que evaluar y ver el comportamiento de la progenie de estos animales y el desempeño que va a depender de, primero, la retención del vigor híbrido o de esa heterosis. Nosotros tenemos que buscar retener la mayor cantidad de heterosis en nuestros animales, en nuestros mestizos. Por otro lado, como les dije anteriormente, buscar la complementariedad de raza, con la finalidad de que al momento de nosotros hacer ese plan de cruzamiento, tengamos una mayor heterosis, mayor vigor híbrido retenido, porque esas razas se complementan muy bien entre ellas. Y otro punto importante es las condiciones ambientales. Y recordemos que en genética el fenotipo es producto del genotipo más el ambiente, las condiciones ambientales. Si nosotros no le damos las condiciones ambientales a nuestros animales, o si no fabricamos un animal en base a las condiciones ambientales, difícilmente podemos encontrar resultados. Acá en esta tabla les presento algo relacionado a lo que es la retención del vigor híbrido o de esa heterosis, y en este trabajo es un metaanálisis que se ha realizado sobre diversas, alrededor de 150 investigaciones, donde se trabajó con cruzamientos en condiciones tropicales, y tenemos acá el primer raza que se trabajó fue el producto entre bostauro europeo y bostauro europeo. La segunda es bostauros adaptados al trópico por bostauro europeo. La tercera es un bostauro adaptado al trópico por un cebú. La cuarta tenemos un cebú por un bostauro europeo. Y la quinta, un cebú por un cebú. Y cuando nosotros vemos el mayor porcentaje de heterosis que se ha observado en las investigaciones que se han desarrollado es el 19.53%, que está asociado a animales bostauros tropicales por bostauros europeos. Es donde mayor porcentaje de heterosis se ha observado. En segundo lugar, tenemos los bos indicus por bostauros europeos con un 15.4%, y le sigue los bostauros tropicales por los cebuinos con un 9.9%. En cuarto plano tenemos los tauros europeos por bostauros europeos, un 8.2%, y en último plano tenemos los bos índicos por bos índicos, que es un 6.88%. Básicamente, esto nos refleja una investigación desarrollada por Bunning en el 2018, que ese porcentaje de heterosis retenida en esas poblaciones es mayor cuando nosotros utilizamos genes bostauros tropicales con bostauros europeos.
En esta otra gráfica, que es parte de esa investigación, donde se plantea el porcentaje de heterosis retenida asociado a las características de tipo, y tenemos acá el peso al nacer, la eficiencia, la carne, el temperamento, otras características como fertilidad, crecimiento, el efecto maternal, la salud, la longevidad y la producción de leche. Y en este caso nosotros podemos observar que parámetros como es la salud, la longevidad y la producción de leche son los que mayor porcentaje de heterosis retienen. Entonces, si nosotros tenemos longevidad y salud asociada a un alto porcentaje de heterosis retenido en esos animales cruzados, entonces deberíamos empezar a seleccionar muy bien las razas que vamos a utilizar con la finalidad de mantener la mayor o retener la mayor cantidad de vigor híbrido en estas poblaciones, asociado a características de salud, de longevidad y de producción de leche. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, parte de la investigación de Boone en el 2018. Acá, en esta otra gráfica, estos son datos no publicados del doctor Antonio Landaeta, donde hablábamos de la complementariedad entre razas. Y nosotros acá podemos presentar, esto es un trabajo que se realizó sobre bases de animales. Las madres eran, un componente eran madres mosaico perejanero, otro componente eran predominantemente bostauro y otro componente predominantemente cebú, y ellas se cruzaron unas con Gir y otras con Artún del Valle. En esta gráfica nosotros podemos ver las producciones de leche ajustadas a los 244 días, donde si vemos los animales producto del cruzamiento con Gir, hay una variación en la producción de leche ajustada a los 244 días, donde las mayores producciones fueron Gir con mosaico perejanero, alrededor de 1.519 kilos por lactancia a los 244, 1.365 cuando se cruzó Gir con predominantemente bostauro, y 1.377 cuando se cruzó Gir con Bos índicos o predominantemente cebú. En el caso de cuando se utilizó Padre Artón del Valle, vemos que la variación entre las producciones de leche ajustadas a los 244 días para los tres grupos no existe diferencia significativa, lo cual nos dice a nosotros que la habilidad combinatoria de los criollos, y básicamente en este caso del Artón del Valle, es mayor esa habilidad combinatoria con diferentes mestizos o con diferentes razas, a diferencia del Gir, que vemos esa gran variabilidad, lo cual nos refleja que hay una menor habilidad combinatoria al momento de usar, cuando nosotros utilizamos Gir en relación a cuando usamos una raza Bostauros europeo, como en este caso, Bostauros europeo trópico, Bostauros tropical, como en este caso el Artón del Valle. En este otro gráfica, esto es parte de una investigación de George del proyecto MARC de los Estados Unidos, una publicación de 1990 del equipo de investigación del doctor Lars Kundif. En este caso, se desarrolló o se evaluó el porcentaje de heterosis retenida en las poblaciones. Cuando nosotros usamos una raza pura, como tenemos en la primera línea, básicamente el porcentaje de heterosis es muy bajo, prácticamente cero. Si nosotros utilizamos cruces rotacionales entre dos razas, hablamos de un 66.7% de heterosis retenida. Si usamos tres razas rotacionales, tenemos un 85.7%. Si usamos 4 razas rotacionales, tenemos un 93.3%. Ahora, si nosotros empezamos a hacer razas compuestas, si usamos 2 razas para hacer razas compuestas, vemos que ese porcentaje de heterosis varía entre un 50 y un 37%. Si nosotros usamos 3 razas para hacer una raza compuesta, ese porcentaje de heterosis va a variar entre un 62 y un 65.6%. Si usamos 4 razas para la formación de una raza compuesta, nosotros podríamos estar hablando que podemos retener entre un 65 y un 75% de heterosis. Si nosotros usamos 5 razas, ese porcentaje de heterosis podría estar oscilando entre un 68 y un 78. Si usamos 6 razas, podríamos estar hablando que ese porcentaje de heterosis estaría alrededor de un 80%. Si usamos 7 razas, un 85%, y si usamos 8 razas, un 87.5%. ¿Qué me quiere decir esto? Que a mayor cantidad de razas que yo incluya o a mayor pool de genes dentro de la población, mayor porcentaje de heterosis retenida en el tiempo. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta al momento de nosotros establecer cruzamiento en condiciones tropicales. Ahora, dicho esto, vamos a hablar un poco de los tipos de cruzamientos que quizás sugerimos en nuestras condiciones. Y uno es un cruce rotacional,
el otro es cruce absorbente y el otro es cruce inter-C. Son tres planes de cruzamiento más utilizados en nuestras condiciones. Cuando hablamos de un cruce rotacional, son dos poblaciones, generan dos poblaciones muy heterogéneas entre ellas, dos poblaciones muy homogéneas entre sí, pero muy distantes entre ellas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy haciendo un plan de cruzamiento entre un Bostaurus tropical, un Bostaurus europeo y un Bos índico, el producto que voy a tener a largo plazo, vamos a tener un alto de ese rebaño, un alto componente cebuino en un grupo y un alto componente taurino en el otro grupo. Eso a largo plazo se me van a ir distanciando y no es muy fácil de manejarlo, tiende a complicarse la situación. El otro punto es, o el otro plan de cruzamiento es los cruces absorbentes. Y este cruce absorbente yo lo recomiendo, hay personas que lo están haciendo y yo lo recomiendo hacer cuando estamos trabajando con razas adaptadas a las condiciones tropicales. Y en este caso particular nosotros lo estamos haciendo, algunas ganaderías estamos absorbiendo a Carora puro y ya vamos por una tercera generación de Carora puro. Eso sería un planteamiento porque la idea del cruce absorbente es absorber el rebaño a una raza pura. Y por último el cruce inter-C, que es el cruce que se ha utilizado para diseñar todas estas razas sintéticas que tienen conformación 5 octavos, 3 octavos. Una vez que se obtiene la primera generación con ese componente genético, se hace cruce entre ellos, 5 octavos, 3 octavos la madre, 5 octavos, 3 octavos el padre, ya allí estaríamos iniciando con un cruce inter-C con la finalidad de fijar genes, fijar características asociadas a esa raza. Entonces, quizás los tres planes de cruzamiento más recomendados para nuestras condiciones. Ahora, ¿cuáles son los cruzamientos sugeridos? Primero, tenemos un Bostauro europeo, una raza lechera, por un Bos índico. Es el más utilizado que nosotros tenemos en nuestras condiciones. Cuando nosotros hablamos de esos Bostauros lecheros por un Bos índico, tenemos que son muy utilizados para la producción de animales F1 productores de leche. Acá en la zona se utiliza mucho padre Holting por inseminación sobre el rebaño de vacas Brahman. Como les dije hace un rato, el Brahman en nuestras condiciones hay que tomarlo muy en cuenta porque la población, es muy fácil encontrar poblaciones grandes de Brahman. Por lo tanto, nosotros podemos ejercer una presión de selección sobre esos rebaños, seleccionar animales con producciones de leche, con habilidad materna, que son importantes para usarlos como base en el establecimiento de estos mestizos. Por otro lado, tenemos otro plan de cruzamiento que es esos Bostauros lecheros por Bos indicus, y una vez que tenemos ese primer producto, que sería un 50% Bostauro europeo Bos indicus, le incluimos una tercera raza, que en este caso sería un Bostauro tropical, que puede ser un criollo limonero, o puede ser un Carora, o puede ser un Acton del Valle. Es lo que estamos haciendo en estos momentos y nos ha dado muy buen resultado. Incluir una tercera raza, en ese caso incluir razas como es Carora o criollos limoneros. El tercer plan de cruzamiento es cuando nosotros utilizamos un Bostauro europeo del propósito por un Bos índico. En este caso nosotros usaríamos un Bostauro europeo doble propósito como un Simmental, Flavig, un Rotbunten, razas que son doble propósito con un Bos índico con la finalidad de aprovechar las características de ese animal doble propósito sobre ese animal Bos índico o ese animal cebuino. El cuarto planteamiento que yo les hago es utilizar Bostaurus europeo doble propósito con ese Bos índico y colocar sobre este animal media sangre Bostaurus doble propósito. Por Bos índico, utilizar una raza adaptada al trópico, que puede ser un criollo limonero, puede ser un Carora, puede ser un Cenepol, razas que podríamos nosotros incluir en ese pool de genes. Entonces, dicho esto, acá les tengo esta imagen. Esto es, son hembras obtenidas sobre un rebaño de vacas Brahman seleccionadas por habilidad materna, y el padre que se utilizó en un Holting con más de 800 libras en producción de leche, y se obtuvo esta media sangre Holting, media sangre Brahman, que van a ser incluidas a ganadería de ordeño. Una vez que nosotros tenemos estos animales, ya vendría un segundo cruzamiento con la finalidad de mantener un alto porcentaje de heterogeneidad en estos animales. Otro de los planteamientos de estas cruces rotacionales con tres razas, que era el que les comentaba allí, donde nosotros incluimos una raza cebuina
una raza doble propósito Bostauro europeo y una raza criolla. Nosotros tratar de mantener estos cruces rotacionales entre tres razas con la finalidad de mantener la mayor cantidad de genes en ese pool de genes de la población y aprovechar todas las bondades de estas tres razas a largo plazo. Acá, este es otro del planteamiento que yo le hacía anteriormente. Esto es una hembra producto del cruzamiento de un toro Carora puro en una vaca media sangre Holstein y media sangre Brahma. Vemos que el animal tiene una muy buena conformación y muy buen fenotipo. Lo único que tenemos es aún sigue siendo la capa oscura, pero se corrige mucho ese color de capa, ya no es negro total, sino un color un poco más marroncito, un color un poco más amigable con las condiciones ambientales. Y el objetivo de esto básicamente es incluir una tercera raza en ese pool de genes y en ese caso una raza adaptada a las condiciones tropicales, pero con genes de producción de leche. Y es una de las alternativas que se plantea en estos planes de cruzamiento cuando nosotros utilizamos animales F1. Usar una tercera raza adaptada al trópico para mantener esa cantidad, esa heterosis, ese vigor híbrido en esa población. Animales que se comportan muy bien a nivel de campo con muy buen desempeño en producción de leche. Acá tenemos otro cruzamiento, en este caso tendríamos un Bos tauro adaptado al trópico con un Bos índico, en este caso tenemos una hembra producto de un padre Carora puro sobre una vaca Gusera y se obtuvo este animal media sangre Gusera, media sangre Carora. Acá tenemos otro cruzamiento, esto es una hembra producto del cruzamiento de un Carora puro sobre una vaca un cuarto Holstein, 3/4 Brahma, y el producto es media sangre Carora, 1/8 Holstein, 3/8 Brahma. Animales que tienen muy buen desempeño, muy buena conformación y que tienen excelente tasa de crecimiento porque son animales que se adaptan muy bien a las condiciones tropicales, son animales pastoreadores y con disminución en los insumos porque son animales con mejor habilidad en su crecimiento, por lo tanto tienen menos problemas de salud. Acá tenemos otro planteamiento, en este caso es una hija de una vaca Brahma, con un toro Carora, una media sangre o 50% Carora, 50% Brahma. Esta es una de las opciones que estamos utilizando con la finalidad de establecer una muy buena base con adaptación sobre este animal. Nosotros podemos incluir genes de producción de leche, podemos incluirle genes de una raza especializada en producción de leche o una raza de doble propósito con la finalidad de tener muy buen desempeño en sus crías. Esto es una media sangre que se comporta muy bien cuando utilizamos razas europeas, bostauros europeos, se comportan muy bien sus crías. Acá, el otro planteamiento que les hacía sobre cruces absorbentes, este es el producto de una tercera generación de Carora. En esta unidad de producción estamos haciendo un plan de cruzamiento, tenemos ya 3 generaciones con padres puros y esta hembra ya es tercera generación, es producto de un toro Carora puro sobre un rebaño mestizo. Ya vamos en tercera generación, o sea que ya es una 7/8. Estamos hablando de un animal 7/8, ya su mamá es 3/4 y su abuela era una media sangre, Carora mestizo. Se trabaja un rebaño mestizo y ya estamos empezando a ver más homogeneidad en rebaño, muy mayor uniformidad en la población en relación a lo que es el componente Carora. Le faltarían alrededor de 2 cruces más para llegar a un puro por absorción. Acá tenemos otra hembra, igual un animal 7/8, producto de un cruce de absorbentes con Carora. Tenemos 2 ejemplares del mismo componente genético, una un poco más clara, la otra con un renegrido aún y no tan próxima a lo que es ese Carora puro, pero estamos buscando esa pureza en esos animales. Este es uno de los planteamientos que tenemos, lo traigo acá porque quizá es un punto de referencia, hablar de la Sater y de Bosman en la formación del Beefmaster y el Bosmara, que son razas
hoy por hoy que tienen los mejores desempeños en condiciones tropicales. Una de ellas fue desarrollada en los Estados Unidos, como es el animal Beefmaster, partiendo de un rebaño Shorton y Hereford, cruzándolos con Brahman, y se obtuvo lo que conocemos como Beefmaster, que es media sangre Brahman, un cuarto Shorton, un cuarto Hereford. Y eso lo desarrolló la Sater en los Estados Unidos, pero del otro lado tenemos el Bosmara, es producto de un plan de cruzamiento desarrollado por el Dr. Bosman en Sudáfrica, donde trabajó como raza adaptada a las condiciones tropicales, africana, una raza africana, y trabajó con las mismas razas cárnicas, Shorton y Hereford. Y a la final son animales que tienen un componente genético muy similares, la variación nada más es africana y Brahman, pero con muy buena adaptación. Son animales muy rústicos, muy pastoreadores, muy longevos. Y para hablar específicamente del Beefmaster, es hoy por hoy una de las razas con mejor desempeño en condiciones de subtrópico y con muy buenas ganancias de peso, porque fue una raza que se desarrolló basándose en características netamente zootécnicas, no características. Y es la única raza que no tiene un patrón de colores definido dentro de la raza, porque no se tomó en cuenta esos parámetros como el color de la capa, que indicara que es una raza, un color específico, ¿no? Y eso trabajó por características zootécnicas. Y por último, les planteo este plan de cruzamiento, que básicamente es lo que se comenta o lo que se maneja referente a lo que es la formación de la raza Carora, donde se estableció un plan de cruzamiento pardo suizo sobre criollo amarillo. Se hicieron en primer plano, eso es F1, y ese F1 luego se cruzó con pardo suizo para obtener un 3/4, se obtuvo ese 3/4, y ese 3/4 posteriormente fue utilizado sobre rebaños F1 para establecer más o menos lo que nosotros conocemos como una raza compuesta comúnmente utilizada, que es el 5/8 pardo suizo, 3/8 criollo amarillo quebrada arriba. Básicamente este es el mismo plan de cruzamiento que se ha utilizado para hacer toda la raza que nosotros, o la mayoría de razas compuestas que nosotros conocemos, como en Girolando, Brangus, Braford. Todas estas razas se han fundamentado en este plan de cruzamiento con la finalidad de llegar a un 5/8 de un Bostaurus europeo y a un 3/8 de un animal criollo o un animal bojíndico. Básicamente es el plan de cruzamiento que mayormente se ha utilizado para la formación de razas compuestas. Entonces, dicho esto, tenemos que hay una serie de parámetros que tomamos en cuenta, que debemos tomar en cuenta para desarrollar esas razas, para desarrollar esos planes de cruzamiento en condiciones tropicales, y tenemos que seguir una serie de recomendaciones con la finalidad de minimizar nuestros errores a nivel de campo. Y una de las recomendaciones que yo les planteo primero es definir el objetivo zootécnico de la nueva producción donde nos encontramos. Si nosotros queremos ir a una raza especializada en producción de carne, si queremos ir a una raza producción de leche, si queremos tener un animal doble propósito, tenemos primero que fijar hacia dónde vamos, qué es lo que queremos producir en nuestra nueva producción. En segundo plano, tenemos que identificar las condiciones agroecológicas donde nos encontramos. No es lo mismo producir un animal mestizo para Carora, para la zona de Torres, en el estado de Lara, que fabricar un animal mestizo para los llanos inundables de Apure o de Barinas, o portuguesas, porque no nos va a funcionar el mismo animal. O no es lo mismo fabricar un animal para condiciones de sur del lago y pretender llevarlo a el llano guariqueño, no me va a tener el mismo comportamiento. Entonces tengo que tomar en cuenta, identificar esas condiciones agroecológicas para producir. Por otro lado, identificar el componente genético del rebaño. Y es importante tomar en cuenta ese componente genético del rebaño para nosotros saber hacia dónde vamos a ir, y una vez que tenemos claro cuál es el componente genético del rebaño con el que contamos, establecer el plan de cruzamiento y trabajar en base a la selección de esos animales. Entonces, una vez que tenemos todo esto y ya iniciamos el plan de cruzamiento, luego viene la fase de selección, y para lo que es la selección de animales yo planteo o utilizo el planteamiento que hace la Sater, donde habla de los mandamientos en la cría de ganado. Y esos mandamientos de la cría de ganado básicamente se fundamentan, son los siguientes.
seleccionar por 6 parámetros esenciales, como es disposición, fertilidad, peso, conformación, producción de leche y vigor. Luego tenemos otro punto de esos mandamientos, que es la eficiencia en la eficiencia reproductiva. El siguiente punto es probar animales en medio ambiente constante. No podemos nosotros comparar animales que están en unas condiciones agroecológicas con otros y pretender seleccionar dentro de esas dos poblaciones completamente diferentes un animal que sea superior. Nosotros debemos compararlo bajo las mismas condiciones ambientales para seleccionar contemporáneos con contemporáneos. Podemos separarlos de condiciones ambientales porque estaríamos sesgando esa selección. Otro punto es emplear selección directa sobre parámetros que se puedan medir, se puedan cuantificar. Y por último, utilizar la naturaleza o aprovechar la naturaleza para ejercer nuestra selección sobre características de interés o técnico. Esos son quizás los parámetros que nosotros deberíamos tomar en cuenta para el establecimiento de cruzamientos en nuestras condiciones tropicales, y eso básicamente es lo más comúnmente utilizado bajo nuestras condiciones, y es lo que les traía por acá. Realmente hasta este momento, bueno, era la información que les traía. Por su atención, mil gracias, y espero cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia o recomendación, estamos abiertos. Saludos.